Jamás habría imaginado que una sencilla visita familiar podría alterar mi vida por completo. Yo, Ana, de 42 años, siempre fui considerada un modelo de esposa y madre entregada. Llevo 20 años casada con David, con quien criamos a nuestros 2 hijos excepcionales, Laura, de 18 años, y Sofía, de 16. Nuestra casa siempre fue el reflejo de la familia ideal, o al menos eso creía yo. Todo dio un giro inesperado cuando mi sobrino Luis llegó de visita. Con sus 23 años, era la personificación de la juventud y energía. Alto, robusto, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Luis, el hijo de mi hermano mayor, que vivía en otra ciudad, hacía años que no venía a vernos. Como aquel niño que recordaba había cambiado al hombre que ahora estaba frente a mi puerta. «Tía Ana», exclamó mientras me envolvía en un abrazo fuerte. La firmeza de su cuerpo contra el mío fue una inesperada sensación que recorrió mi espalda. «Luis, ¿cuánto has cambiado?», respondí dando un paso atrás, intentando ignorar la extraña impresión que ese abrazo había dejado en mí. Los primeros días de la visita de Luis transcurrieron sin sobresaltos. Pasaba gran parte del tiempo con sus primas. Conversábamos sobre la universidad y sus planes a futuro. David estaba fuera por un viaje de trabajo, lo que dejaba la casa solo para nosotras, las chicas y Luis. Fue durante una cálida noche de verano cuando todo dio un giro inesperado. Tenía la costumbre de caminar por la casa en camisón antes de ir a dormir, verificando que todo estuviera en su lugar. Nunca había sido un inconveniente. Las chicas estaban habituadas y David casi nunca estaba en casa a esa hora. Estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando escuché un ruido detrás de mí. Al darme la vuelta me encontré con Luis de pie en la entrada. Su mirada recorrió mi cuerpo, haciéndome sonrojar de inmediato. «Lo siento, tía», murmuró con una voz notablemente más grave de lo habitual. «Solo vine por un poco de agua». De pronto me di cuenta de lo revelador que era mi camisón bajo la luz de la cocina. Instintivamente crucé los brazos frente a mi pecho, buscando cubrirme. «Claro, Luis, siéntete como en casa», dije, esforzándome por mantener la calma. Él dio un paso hacia mí, y el reducido espacio de la cocina pareció hacerse aún más pequeño. Podía percibir el calor que irradiaba su cuerpo y escuchar su respiración, que ahora parecía un poco más rápida. «Tía Ana», dijo con un tono bajo y cargado de intensidad, «eres increíblemente hermosa». Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus labios sobre los míos. El beso fue profundo, lleno de pasión, algo completamente distinto a lo que había vivido antes. Por un instante me dejé llevar por la sensación, mientras mi cuerpo respondía de una forma que me desconcertó y me abrumó emocionalmente. Pero entonces, como un relámpago, la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó. Me alejé de Luis, respirando con dificultad y completamente atónita. «Esto no puede pasar», balbuceé, con la voz cargada de nerviosismo. Luis dio un paso hacia mí, con sus ojos reflejando una mezcla de sentimientos difíciles de descifrar. «Sé que tú también lo sentiste, Ana. No podemos fingir que no ocurrió». Salí de la habitación rápidamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se saldría de mi pecho. No podía apartar de mi mente lo que acababa de suceder. El recuerdo de sus labios sobre los míos y la intensidad del momento. Sabía que aquello estaba mal, que no debía haber ocurrido, pero había una parte de mí que no podía negar la conexión que se había creado entre nosotros. Los días posteriores fueron un verdadero desafío. Cada vez que me encontraba con Luis en la casa, la tensión en el ambiente era palpable. Me esforzaba por mantenerme ocupada con las chicas y las tareas del hogar, evitando cualquier situación que me dejara solas con él. Pero su presencia era algo que no podía ignorar, por más que lo intentara.
Una tarde, mientras las chicas estaban en la escuela, me encontré nuevamente a solas con Luis. Estaba en la lavandería doblando ropa cuando él entró y cerró la puerta tras de sí. «Ana», dijo con un tono profundo y cargado de intensidad. «Tenemos que hablar». Un nudo se formó en mi estómago. No hay nada que discutir, Luis. Lo que ocurrió fue un error. Él dio un paso hacia mí y yo retrocedí hasta que la lavadora detrás de mí detuvo mi movimiento. «No fue un error», afirmó con convicción. «Sé que tú también lo sentiste». Sus ojos, cargados de vulnerabilidad, se encontraron con los míos, dejándome sin defensas. Antes de que pudiera articular palabra, se inclinó hacia mí y volvió a besarme. Esta vez, mis emociones estaban tan agitadas que no tuve la fuerza para oponerme. El beso era intenso, repleto de sentimientos contenidos que estallaron de repente. «Esto no está bien», murmuré en ese momento. «Lo sé», contestó Luis con una honestidad que me desconcertó. «Pero no puedo evitarlo». En ese momento, las barreras que había construido comenzaron a derrumbarse. La tensión que existía entre nosotros era innegable, pero también lo eran las posibles consecuencias. Salí de la lavandería con una resolución clara. Esto no debía volver a suceder. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Reflexionaba sobre cómo habíamos llegado a esta situación. Lo más importante, cómo encontrar una salida. Buscábamos maneras de coincidir a solas. Un momento furtivo en el patio o un cruce inesperado en el pasillo a altas horas de la noche. Cada vez que nos encontrábamos, la atracción se hacía más difícil de ignorar. Todo se complicó aún más cuando David llamó para avisar que regresaría antes de lo planeado. La culpa que ya sentía aumentó, combinándose con un miedo abrumador a que todo saliera a la luz. La noche previa al regreso de David, Luis y yo terminamos en el jardín trasero después de que todos se habían retirado a dormir. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mientras sentía que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Luis me envolvió en un abrazo cálido que buscaba consolarme. «No lo sé. Solo sé que no quiero perderte. Pero esto no puede seguir así», respondí con la voz quebrada. «Debemos ponerle un alto». Esa noche, bajo el cielo estrellado, compartimos nuestro último momento juntos. Cada palabra, cada gesto estaba impregnado de un aire de despedida. Tratamos de capturar cada instante, sabiendo que no habría una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, la atmósfera era densa. Luis anunció que regresaría hasta su ciudad antes de lo planeado, mencionando una emergencia en la universidad. Las chicas no ocultaron su decepción, mientras yo experimentaba una mezcla agridulce de alivio y tristeza. Cuando llegó el momento de la partida de Luis, compartimos un breve abrazo frente a las chicas. «Gracias por todo», murmuró con una voz que llevaba consigo significados ocultos. «Cuídate, Luis», respondí, sintiendo como algo en mi interior se rompía en pedazos. Vi su coche alejarse, llevándose consigo una parte de mí que desconocía hasta ese momento. Sabía que nada volvería a ser igual. Mi matrimonio, mi familia, incluso la percepción que tenía de mí misma. Todo había sido alterado profundamente por esta experiencia. David llegó esa noche agotado, pero contento de estar de vuelta en casa. Mientras me abrazaba, una oleada de culpa me invadió, tan intensa que sentí que me faltaba el aire. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, notando algo en mi expresión. Le devolví una sonrisa forzada. «Solo estoy un poco cansada. ¿Cómo te fue en el viaje?». En los días y semanas siguientes, traté de volver a la rutina de siempre. Ser la esposa, madre y ama de casa que había sido hasta entonces. Sin embargo, un recuerdo persistente seguía rondando mi mente, como una sombra que no podía disipar.
Lo que había vivido con Luis permanecía grabado, negándose a desaparecer. Los encuentros familiares se convirtieron en un verdadero reto. Cada vez que cruzaba la mirada con Luis, mi corazón latía con fuerza descontrolada. Nuestros intercambios visuales, aunque fugaces, cargados de significado, decían mucho más de lo que las palabras podían expresar. Esos instantes fugaces parecían incendiar mi piel, como una dulce tortura que me recordaba constantemente lo que habíamos compartido y lo que nunca podríamos recuperar. Con el paso de los meses, intenté convencerme de que lo sucedido con Luis no había sido más que un error, un instante de vulnerabilidad. Me enfoqué en mi matrimonio, esforzándome por ser la persona ideal que siempre había intentado ser. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando todos dormían y el silencio reinaba, mi mente volvía a esos momentos. Revivía la intensidad, la emoción y esa sensación de estar viva, y deseaba algo que no había experimentado en mucho tiempo. Un año después de lo sucedido, llegó a mis manos una invitación para la boda de Luis. Al leer la sofisticada tarjeta, sentí cómo mi corazón se encogía. Él estaba avanzando, construyendo un nuevo capítulo en su vida, mientras yo permanecía atrapada en un torbellino de emociones, dividida entre el deseo y el arrepentimiento. El día de la ceremonia me encontraba en la iglesia junto a David, observando cómo Luis pronunciaba sus votos frente a su joven prometida. Por un breve instante, nuestras miradas se encontraron, y en ese momento sentí el peso de todo lo que habíamos compartido. Era un recuerdo que aún permanecía profundamente arraigado en mí. Durante la recepción, logramos encontrar un instante para conversar a solas. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Luis en un tono suave. «Bien», respondí, aunque no era cierto. «¿Y tú? ¿Eres feliz?». Él esbozó una sonrisa, pero sus ojos delataban una tristeza subyacente. «Estoy intentando serlo, pero no puedo olvidar lo que compartimos». Un silencio pesado se interpuso entre nosotros, lleno de emociones no dichas. Finalmente, reuní el coraje para preguntar: «¿Crees que esto algún día desaparecerá?». Mi voz apenas era un murmullo. Luis exhaló profundamente. «No lo sé. Tal vez. O quizás tengamos que aprender a vivir con ello». Asentí, entendiendo perfectamente el mensaje detrás de sus palabras. Lo que habíamos vivido dejó una marca imborrable en ambos. Regresamos a la celebración, cada uno retomando su papel, pero llevando con nosotros un secreto que pesaba como una carga invisible. La vida continuaba a nuestro alrededor. Las risas y los festejos seguían, mientras nosotros lidiábamos con un torbellino de emociones ocultas. Hoy, años después de aquel verano, miro hacia atrás y pienso en cómo esos momentos transformaron mi vida de manera irrevocable. La culpa permanece, al igual que el arrepentimiento por las mentiras y los riesgos que asumimos. Sin embargo, hay una parte de mí que no puede arrepentirse del todo. Aquello que compartí con Luis me enseñó sobre la fuerza del deseo, la complejidad del amor y los límites que la sociedad y la moralidad imponen sobre nuestras emociones. Fue un error, fue arriesgado, pero también fue una experiencia que cambió mi vida. En ocasiones, cuando estoy a solas, me permito revivir esos momentos, la conexión, la intensidad y las emociones que compartimos. Es un recuerdo dulce y amargo a la vez, un secreto que permanecerá conmigo para siempre. Luis y yo nunca volvimos a hablar de manera directa sobre lo que ocurrió. Es un capítulo cerrado, un lazo silencioso que tanto nos une como nos separa. Sin embargo, en algunas reuniones familiares, nuestras miradas se encuentran, y en sus ojos puedo percibir un eco de aquella conexión que en su momento nos consumió. Soy consciente de que lo sucedido está mal desde la perspectiva de la sociedad y las normas morales. Sé que pusimos en juego más de lo que debimos, pero también sé que,
Por un instante fugaz, viví una conexión y una pasión que muchos jamás llegan a experimentar. Tal vez esa sea la lección más importante que me dejó. Que el amor, en cualquiera de sus formas, es una fuerza poderosa, impredecible, capaz de llevarnos a territorios que nunca imaginamos explorar. Y esa fue mi historia. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.